Muy buenas noches a todos ustedes, valientes almas que nos acompañan una vez más en este rincón donde las sombras cobran vida y las historias más oscuras esperan ser contadas. Si han llegado hasta aquí, es porque comparten esa inquietante fascinación por lo desconocido, esa atracción por los relatos que se susurran en voz baja cuando el mundo duerme. Hoy, los invito a apagar las luces, a agudizar el oído y a preparar su mente para un viaje particularmente perturbador. Nos adentraremos en un lugar donde la soledad es una condena y la noche esconde horrores que van más allá de cualquier pesadilla. Un sitio del que, una vez que se conoce su existencia, es difícil escapar ileso. Acompáñenme, mientras descorremos el velo de una historia sobre aislamiento extremo, fenómenos paranormales y el terror más íntimo que un ser humano puede experimentar, la vulnerabilidad absoluta frente a una entidad demoníaca. Hay lugares en el mundo olvidados por el tiempo, enclavados en geografías tan remotas que parecen existir en el umbral de otra realidad. Lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia palpable, y el aislamiento es el carcelero de la cordura. Hoy los llevaré a uno de esos sitios, a través de una carretera solitaria y un encuentro que selló el destino de un hombre. Acomódense, y recen para que la parálisis del sueño nunca los visite como lo hizo con nuestro protagonista. Hay lugares en el mundo olvidados por el tiempo, enclavados en geografías tan remotas que parecen existir en el umbral de otra realidad. Lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia palpable, y el aislamiento es el carcelero de la cordura. Hoy los llevaré a uno de esos sitios, a través de una carretera solitaria y un encuentro que selló el destino de un hombre. Acomódense, y recen para que la parálisis del sueño nunca los visite como lo hizo con nuestro protagonista. El doctor Adrián Torres era un hombre de ciencia, un neurólogo joven pero con una reputación creciente. Su escepticismo era tan firme como su pulso al operar. Por eso, cuando recibió la oferta de una consulta bien remunerada en el remoto Sanatorio de la Sierra Negra, ubicado en el casi desconocido pueblo de Puerto Penumbra, lo vio como un desafío profesional intrigante, a pesar de las advertencias veladas de su mentor sobre la peculiar naturaleza del lugar y sus pacientes. El sanatorio, le dijeron, se especializaba en casos neurológicos y psiquiátricos particularmente difíciles, aquellos que la medicina moderna en las grandes ciudades había descartado. El viaje comenzó bajo un sol de otoño que pronto dio paso a un cielo encapotado y amenazante. La carretera principal se convirtió en un camino secundario, y a su vez, en una serpenteante cinta de asfalto agrietado que se adentraba en montañas boscosas y valles envueltos en una perpetua neblina. No había otros autos, ni señales de civilización, solo el monótono rugido del motor de Adrián y la creciente sensación de estar alejándose demasiado del mundo conocido. Llevaba horas conduciendo, el GPS de su teléfono había perdido señal hacía mucho, y solo se guiaba por un mapa antiguo que le habían proporcionado, cuando sucedió. Una niebla antinaturalmente densa y de un color grisáceo enfermizo comenzó a surgir del bosque, tragándose la carretera en cuestión de segundos. Adrián redujo la velocidad, sus nudillos blancos sobre el volante. La visibilidad era casi nula. De repente, una figura oscura, alta y delgada, pareció materializarse en medio del camino. Adrián frenó bruscamente, el coche patinó sobre la hojarasca húmeda y se detuvo a centímetros de la aparición, que se desvaneció tan rápido como había llegado. Con el corazón desbocado, Adrián bajó del auto. No había nada. Ni rastro de la figura, ni huellas. Solo la niebla opresiva y el silencio sepulcral del bosque. Pensó que era el cansancio, una alucinación. Pero cuando volvió al coche, notó un desvío que no recordaba haber visto antes en el mapa, apenas un camino de tierra con un letrero de madera carcomida que apenas legible rezaba, Puerto Penumbra. Según sus cálculos, aún debía faltar para ese desvío. ¿Se habría perdido? ¿O acaso el extraño suceso lo había empujado, de alguna manera, hacia su destino? Con una creciente inquietud, giró el volante y se internó en el camino que, sabía, lo llevaría al sanatorio de la Sierra Negra. Puerto Penumbra era menos un pueblo y más un puñado de casas viejas y desvencijadas agrupadas alrededor de una plaza sombría, todas con las ventanas oscuras como cuencas vacías. Sus habitantes, los pocos que vio, lo observaron con miradas huidizas y desconfiadas.
El sanatorio se alzaba en una colina al final del pueblo, una estructura victoriana imponente y decrépita, con gárgolas erosionadas que parecían llorar óxido y ventanas que refulgían débilmente bajo el cielo plomizo. Parecía un mausoleo gigante esperando a sus próximos ocupantes. La directora Rojas, una mujer de mediana edad con una mirada severa y ojos que parecían haber visto demasiado, lo recibió con una formalidad fría. Le explicó que el paciente que debía evaluar, un tal señor Valdemar, sufría de terrores nocturnos extremos y una parálisis del sueño tan severa que había llevado a otros médicos a la desesperación. El personal aquí es limitado, doctor Torres, dijo la directora, mientras lo guiaba por pasillos largos, oscuros y resonantes, donde el olor a antiséptico se mezclaba con un indefinible aroma a humedad y algo más, algo vagamente metálico y dulzón. La mayoría no dura mucho. El aislamiento, la atmósfera del lugar, afecta a la gente. Adrián notó que apenas había personal a la vista, y los pocos enfermeros que cruzó parecían sombras deslizando sus pies, con uniformes impecables pero rostros demacrados y miradas perdidas. Las habitaciones de los pacientes, en su mayoría, estaban vacías o sus puertas cerradas con pesados cerrojos. El ala donde se encontraba el señor Valdemar estaba particularmente aislada. Su propia habitación estaba en un ala contigua, austera pero limpia, con una ventana alta que daba a un patio interior descuidado y permanentemente en sombras. Esa primera noche, el cansancio del viaje y la inquietud del lugar hicieron mella en Adrián. Mientras intentaba dormir, escuchaba los crujidos de la vieja estructura, el silbido del viento en las grietas de las ventanas, y a veces, creía oír susurros indistintos, como si las propias paredes exhalaran secretos olvidados. Fue durante la segunda noche cuando experimentó el primer episodio. Se despertó abruptamente, o eso creyó. Sus ojos estaban abiertos, podía ver la habitación tenuemente iluminada por la luz grisácea que se filtraba por la ventana. Intentó moverse, pero no pudo. Ni un músculo respondía. Un pánico helado lo recorrió. Estaba completamente paralizado. Solo sus ojos podían moverse frenéticamente. Entonces, sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible lo aplastara, dificultando su respiración. El aire se volvió gélido. Del rincón más oscuro de la habitación, una sombra comenzó a densificarse, a tomar forma. Era alta, mucho más alta que un ser humano, y sus contornos parecían ondular como humo negro. No tenía rostro, solo dos puntos rojos y brillantes que lo observaban con una malevolencia insondable. Adrián intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La entidad oscura se deslizó lentamente hacia él, sin hacer ruido, flotando sobre el suelo. Pudo sentir su hedor, una mezcla nauseabunda de azufre y carne en descomposición. La presencia se inclinó sobre él, los puntos rojos brillando intensamente en la oscuridad, y un susurro gutural, como el de 1000 voces agonizantes, reptó hasta sus oídos. Te estaba esperando, doctor. Justo cuando pensó que iba a morir de terror o asfixia, la parálisis se dio tan abruptamente como había comenzado. Se incorporó de golpe, jadeando, bañado en sudor frío. La habitación estaba vacía. El olor había desaparecido. No había rastro de la entidad. ¿Había sido una pesadilla? ¿Una alucinación producto del estrés y del ambiente opresivo del sanatorio? Como neurólogo, conocía la parálisis del sueño, pero lo que había experimentado, la vividez, la presencia maligna, trascendía cualquier explicación clínica que pudiera ofrecerse a sí mismo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Adrián intentó concentrarse en el caso del señor Valdemar, un anciano catatónico que solo emitía gemidos ahogados durante sus episodios de terror nocturno, sus ojos desorbitados fijos en algún horror invisible. Pero la propia atmósfera del sanatorio parecía conspirar contra su cordura. Las sombras en los pasillos parecían más largas, más profundas. Los susurros se volvían más frecuentes, a veces creía escuchar su nombre entre ellos. El personal seguía siendo esquivo, respondiendo a sus preguntas con monosílabos o miradas vacías. La directora Rojas atribuía todo al ambiente particular del lugar. Cada noche, la parálisis del sueño regresaba. Y con ella, la entidad. Cada vez se acercaba más, sus susurros se volvían más coherentes, hablándole de miedos primordiales, de secretos oscuros del sanatorio, de las almas que habían perecido entre sus muros.
Adrián comenzó a notar extraños símbolos grabados en los marcos de algunas puertas, en las baldosas sueltas del suelo. Parecían antiguos, relacionados con algún tipo de ritual olvidado. Comenzó a investigar discretamente en los archivos polvorientos del sanatorio, cuando la directora no estaba. Descubrió que el edificio había sido construido sobre las ruinas de un monasterio aún más antiguo, del cual se contaban leyendas oscuras sobre prácticas heréticas y la invocación de entidades de otros planos. Muchos pacientes, a lo largo de las décadas, habían muerto en circunstancias inexplicables, a menudo después de sufrir terrores nocturnos extremos y parálisis. El señor Valdemar era solo el último de una larga lista. La falta de sueño y el terror constante estaban destrozando los nervios de Adrián. Se sentía atrapado, aislado del mundo exterior. Puerto Penumbra parecía un bucle del que no podía escapar. Intentó llamar por teléfono, pero no había señal. El único teléfono fijo del sanatorio emitía un ruido blanco constante. Estaba solo, a merced de la casa y de la entidad que la habitaba. Una noche, la parálisis fue diferente. Más intensa. La entidad no solo se acercó, sino que extendió una extremidad sombría, como una garra hecha de noche solidificada, hacia su rostro. Adrián sintió un frío que le calaba los huesos, un terror tan absoluto que pensó que su corazón se detendría. La garra se detuvo a milímetros de sus ojos. Tu ciencia no te salvará aquí. Tu alma es lo que anhelo. En ese momento de terror supremo, algo en Adrián hizo clic. No era un hombre religioso, pero recordó las historias de su abuela, viejas plegarias, la idea de una voluntad indomable. Con un esfuerzo mental sobrehumano, enfocó toda su energía, toda su desesperación, en un solo pensamiento: no te pertenezco. Visualizó una luz, una barrera. La entidad retrocedió como si hubiera sido golpeada, emitiendo un chillido que resonó en la mente de Adrián más que en sus oídos. La presión en su pecho disminuyó. Con un último siseo de furia, la sombra se replegó hacia la oscuridad y desapareció. La parálisis se rompió. Adrián no esperó. Saltó de la cama, agarró su maletín y las llaves del auto y corrió. No le importó la directora Rojas, ni el señor Valdemar, ni nada más. Corrió por los pasillos laberínticos, sintiendo la presencia maligna acechándolo desde cada sombra, escuchando los susurros ahora cargados de ira. Llegó a su auto y arrancó el motor, que milagrosamente respondió. Salió a toda velocidad del sanatorio de la Sierra Negra y de Puerto Penumbra, sin mirar atrás. La misma niebla densa que lo había recibido intentó cerrarle el paso en la carretera, pero Adrián aceleró, atravesándola como si le fuera la vida en ello, que así era. No paró de conducir hasta que el sol comenzó a despuntar en el horizonte y las montañas boscosas quedaron muy atrás. Cuando finalmente llegó a una carretera principal, a la civilización, se detuvo a un lado del camino, temblando incontrolablemente. Adrián Torres nunca volvió a ser el mismo. Dejó su prometedora carrera como neurólogo en la gran ciudad y se mudó a un lugar tranquilo, soleado, lo más lejos posible de montañas, niebla y edificios antiguos. Pero las noches seguían siendo difíciles. A veces, en la oscuridad, creía sentir esa presión en el pecho, ver una sombra en el rabillo del ojo. Y los susurros, a veces, muy débiles, creía escucharlos en el silbido del viento. El sanatorio de la Sierra Negra sigue en pie, en el olvidado Puerto Penumbra, esperando pacientemente a su próxima víctima, a la próxima alma curiosa o desafortunada que se atreva a cruzar sus puertas. Porque hay demonios que no habitan en infiernos lejanos, sino en lugares construidos por el hombre, alimentándose del miedo y la desesperación, esperando en la oscuridad el momento perfecto para susurrarte al oído cuando estás más vulnerable, atrapado entre el sueño y la vigilia. El terror, a veces, no necesita mostrarse en toda su monstruosidad. Le basta con un susurro, una sombra, la opresión en el pecho en la quietud de la noche, para recordarnos cuán frágil es el velo que separa nuestra realidad de aquello que acecha, justo al otro lado. Duerman bien, si pueden. Y así, con los últimos ecos de este relato resonando en la quietud, cerramos un capítulo más en el gran libro de lo inexplicable. Desde el equipo de Fenómeno Paranormal, queremos agradecerles profundamente por habernos acompañado en este viaje a través de las sombras y los susurros del más allá. Sabemos que la noche, o el día, según cuando suelan ver los videos tus espectadores, puede sentirse diferente después de escuchar estas historias, y es esa sensación, esa puerta entreabierta a lo desconocido, lo que nos une en esta comunidad.
Si el misterio y el terror que hemos compartido hoy han despertado tu curiosidad o te han provocado ese escalofrío que tanto nos gusta, te invitamos a que formes parte activa de Fenómeno Paranormal. Suscríbete a nuestro canal, si aún no lo has hecho, para no perderte ninguna de nuestras futuras incursiones en lo paranormal. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando un nuevo fenómeno cobre vida en nuestros relatos. Déjanos tu like si esta historia te ha mantenido al borde del asiento, es la señal de que hemos cumplido nuestra misión. Y muy importante, cuéntanos en la sección de comentarios qué te ha parecido este relato. ¿Has vivido alguna experiencia similar? ¿Tienes alguna teoría? Nos fascina leer cada una de sus palabras y experiencias. Si te atreves, comparte este video con otros valientes que, como tú, disfrutan explorando los límites de la realidad. Recuerden que en Fenómeno Paranormal siempre hay más puertas que abrir, más sombras que investigar y más historias esperando ser contadas. Su apoyo es la luz que nos permite seguir adentrándonos en la oscuridad. Los esperamos en nuestra próxima entrega, donde otro enigma nos aguardará. Hasta entonces, mantengan la mente abierta, pero los ojos bien atentos a lo que se oculta en la penumbra. Desde Fenómeno Paranormal, les deseamos dulces pesadillas.